Dale, porfa. Bueno, nada, después de este pequeño incidente volvemos. Retomemos un poco. Estábamos hablando por acá de que en esa observación que hicimos en la noche, en 5 estaciones de metro, apenas un tercio eran usuarias, entre 8:30 y 10:30. Y nos preguntábamos un poco, bueno, ¿por qué tan pocas mujeres? ¿Por qué tan desigual? ¿Qué sucede en el espacio público en general, pero inclusive más aún en la noche, para que sea tan desigual esa presencia? Eso sucede también, es igual en el entorno cercano a casa. Son preguntas que tenemos todos como pendientes, estando en una ciudad igualitaria en el sentido, en el respeto a las demás, a los demás, a los que no somos, digamos, por un lado por el tema masculino, ¿no? Esa ciudad hecha para los hombres, para los guerreros, y que pareciera poner una cantidad de prohibiciones o de peligros en la calle para las mujeres, también para los niños, para mucha gente, en todo caso. Y bueno, son muchas preguntas que tenemos por responder y en parte los estudios que nosotros hacemos apuntan hacia allá, a generar espacios para activar y para empezar a reencontrarnos en una ciudad plural, respetuosa e igualitaria en ese sentido. Bueno, sin perder mucho más tiempo, quiero presentarles a Claudina de Gibbs y a Koyani Adame, que son ambas mexicanas, ambas arquitectas, ambas activistas de la peatonalidad, también del ciclismo urbano, con una larga experiencia en proyectos de investigación, también de activación. Y además también en un afán de hacer de esta relación con la calle una relación que se riegue, que se contagie de alguna manera, no solamente en sus ciudades, sino también en otras ciudades, sobre todo latinoamericanas. Ellas van a presentarnos la experiencia de esta auditoría de caminabilidad, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Entiendo que es una guía. Desde la perspectiva de género de las mujeres en la calle, ¿no? Vamos a darle la palabra a ellas para que nos cuenten un poco esta experiencia, de las herramientas también que utilizaron y cómo disponibles están para que otros las utilicemos. Y después al final haremos una ronda de comentarios y de preguntas. Bueno. Adelante, Claudina. ¿Me escuchan? Sí, encantado de tenerlas acá, de verdad. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Cheo, que es un amigo ya de hace años que nos encontramos en todo esto de caminar las ciudades y de trabajar porque cada vez sea pues un acto más agradable, seguro, cómodo y disfrutable el caminar, ¿no? Yo les haré una breve introducción de este tema que ya Cheo les está platicando. Bueno, nosotros colaboramos, Koyani y yo, con una organización que es la Liga Peatonal, que existe en México. Trabajamos el tema de la caminabilidad, de la peatonalidad y con el paso del tiempo, después de haber empezado a hacer un trabajo desde hace más o menos 6 años, también empezamos a aprender que la experiencia de caminar de las mujeres era distinta a la experiencia de los hombres, y eso nos hizo empezar como a voltear a ver el tema y querer abundar más sobre ello, ¿no? Primero, pues entender cómo es esta experiencia, cómo podíamos también nosotros contribuir a generar, pues ya fuera herramientas, iniciativas o actividades que nos permitieran empezar a hacer evidente esta circunstancia de que las mujeres tenemos una experiencia distinta de ciudad. Eso quiere decir que también tenemos una experiencia distinta al caminarla y que era importante empezar a hacer visible estas diferencias, pero no nada más como hacerlas visibles como al nombrarlas, sino también empezar a generar cierta información sistematizada que nos permitiera entender con cierto nivel de detalle, pues, en qué residen esas diferencias, qué es lo que las mujeres vemos, percibimos,
y en general qué experiencia tenemos cuando caminamos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a generar un trabajo relativo a la movilidad de las mujeres desde el caminar. Esto nos llevó también a empezar a trabajar este proyecto que en un principio se llamaba, era una auditoría de caminabilidad con perspectiva de género, se llamaba, en algún momento se llamó así, cuando empezamos a entender estas diferencias entre cómo las mujeres y los hombres nos movemos. Y bueno, eventualmente también fue evolucionando este instrumento que nosotros generamos y que en su momento respondía a que queríamos generar una herramienta que nos permitiera con indicadores muy claros, ¿cómo se llama? Tener, como les decía, claridad sobre estas diferencias, ¿no? O sea, cómo las mujeres percibimos la ciudad. Entonces, construimos una herramienta que además el proceso para hacerla fue a partir de un grupo de mujeres, es decir, los indicadores y la información que la herramienta contiene son generados por mujeres a partir de la experiencia de las mujeres, ¿no? Voy a tratar de ser breve para que Acoyani ahorita pase también a explicarles con detalle de qué se trata esta guía que hace poco la revaluamos y la volvimos a trabajar desde la organización para pulirla, porque nos faltaban todavía muchos detalles. Pero bueno, a grosso modo se trataba de generar esta herramienta que nos permitiera evaluar cómo son los trayectos de las mujeres, ¿no? Nos interesaba mucho que las mujeres son las usuarias que más caminan, ¿no? Y que siempre hay recorridos cortos que se hacen en estos viajes encadenados que hacen las mujeres y que queríamos evaluar desde la perspectiva de las mujeres cómo son estos trayectos, no nada más cómo es el espacio público, sino cómo es un viaje o sí, caminando que hace una mujer de su casa, quizá a la tienda, de su casa a la escuela de sus hijos, de su casa a su trabajo, ¿no? Y que nos permitiera evaluar justo ese trayecto corto caminando, ¿no? ¿Qué se observaba? ¿Qué se percibe? ¿Qué es lo que las mujeres notan? ¿Qué las hace sentir seguras? ¿Qué las hace sentir inseguras sobre todo, ¿no? Y entonces, como les comentaba, esta herramienta se construye a partir del trabajo de mujeres y es un poco también, responde a que como la experiencia es distinta, necesitábamos construir justo desde este criterio y de las vivencias de las mujeres, ¿no? La herramienta, como les comentaba, la reevaluamos a partir del año pasado para detallarla un poco más porque en algún momento hicimos algunas caminatas usándola y empezamos a detectar cosas que no estaban del todo terminadas o que teníamos que redondear porque además que las mujeres salgan de por sí a caminar es peligroso, entonces que salgan a caminar y encima que estén evaluando el espacio también tiene un cierto nivel de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, la revaluamos, la pulimos, ahora es una guía de evaluación del espacio público desde la perspectiva de las mujeres y pues es un instrumento que vamos a empezar ya, espero yo, a partir de este año cuando podamos en algún momento salir al espacio público, a empezar pues a probar para también empezar como a tener como una pulida, ¿no? Nuevamente. Y bueno, le doy la palabra a Acoyani, que ella es la persona en Liga Peatonal que estuvo liderando esta última etapa de la herramienta que trabajamos y que ella ya les va a platicar con detalle qué contiene, cuáles son los indicadores y pues cuál es la idea que tenemos para su aplicación. Gracias, Claudina. Voy a compartir pantalla para... ¿La ven? Sí se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve, sí. Perfecto. Bueno, continuando con lo que les platicó Claudina, la auditoría ha tenido varios cambios justo a partir de su aplicabilidad. Ahora se llama Guía para evaluar el espacio público desde la perspectiva de las mujeres. Y esto fue también como parte de lo que explicó Claudina, porque no sé, en sus ciudades, en Caracas, en Venezuela, en su país, ya nos contarán, pero al menos en México no teníamos un instrumento específico para evaluar qué pasaba con la calle y el espacio público desde la experiencia y la necesidad de la mujer.
Y justo, pues sabiendo un poco estos datos estadísticos, de información que tenemos de datos cualitativos, de quién usa más la calle, cuál es el modo que más usamos las mujeres para movernos en la ciudad, cómo usamos los espacios públicos, qué tanto tiempo pasamos en la calle, para qué usamos la calle, para qué actividades. Sabemos un poco por las investigaciones justo del urbanismo feminista y de la geografía feminista, que han investigado que justo la mujer, los viajes que más realizamos las mujeres, y no como un grupo homogéneo, porque también dentro de las mujeres hay una interseccionalidad bien distinta que hay que entender cuando estudiamos las mujeres, realizamos más viajes de compras, de ir a llevar a recoger a alguien, de hacer los trámites, y no solamente el viaje que es de salir de casa a ir al trabajo. Entonces, esto se ha conocido un poco como la movilidad del cuidado, y al entender esto, al tener como este lente de que justo las mujeres de alguna manera hacemos los cuidados en la ciudad, entonces queremos que los espacios públicos y la calle responda a esta labor del cuidado, que es tan importante justo y que mantiene de alguna manera, y ahora lo hemos visto con el escenario del COVID, los cuidados y las personas que hacen los cuidados son los que están manteniendo de alguna manera pues esto, ¿no? Al menos en México se ha notado esto, las trabajadoras de salud, los trabajadores informales, las que limpian las calles, los que tienen los comedores, etc. Entonces, a partir de toda esta investigación justo del urbanismo feminista, decidimos hacer este instrumento para calles mexicanas, pero también abrirlo a calles latinoamericanas, en poco a poco también empezar a estos 2 indicadores que tiene la guía, empezar a evaluar cómo funcionan en contextos distintos, ¿no? Entonces yo les platico, esta guía la aplicamos en varias ciudades mexicanas, pero también yo la apliqué y la usé como instrumento de mi tesis de maestría en Santiago, Chile. Y justo ahí también noté que pues el contexto era distinto, entonces se hicieron unos cambios. Y esto es importante porque justo este instrumento también permite esa aplicabilidad y en distintos contextos, ¿no? Es bien interesante si ustedes más adelante la quieren aplicar, qué indicadores les funcionan y cuáles no, cómo los cambiarían. Entonces irla retroalimentando cada vez. Nosotros ahora definimos 12 indicadores que se evalúan, que son accesibilidad, iluminación, señalética, mobiliario, movilidad, usos y equipamiento, espacios para el cuidado, áreas verdes, habitabilidad del espacio, olores, higiene y sonidos, seguridad y percepción de peligro en el espacio. Entonces, la auditoría funciona básicamente con tener, o sea, un acercamiento, una iniciativa de un grupo de mujeres que quiera evaluar su espacio, ¿no? Entonces, esta metodología también no es algo impositivo, sino nosotros como ha funcionado es un poco como mujeres que de alguna manera, o grupos de vecinos, juntos vecinales, organizaciones, colectivos, que tienen interés en estudiar y analizar más allá cómo funciona su calle, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres, o el grupo de mujeres, se reúne y puede aplicar esta auditoría. Ojalá no sea algo impositivo, pero también se puede, por supuesto, o sea, nosotros la queremos justo publicar en redes y que sea un instrumento pues que todo el mundo lo pueda acoger, ¿no? Pero en este caso sí es muy claro que la auditoría solamente se realice por mujeres, ojalá un grupo de mínimo 2 mujeres a máximo 6 mujeres, que tengan de alguna manera identificada ya una ruta o una calle o un espacio que quieran evaluar. Aquí en Santiago yo la hice en dos colonias distintas, que eran una de la periferia y una del centro, con un grupo de mujeres de 6 cada uno, y en las que caminamos el barrio, ¿no? Caminamos el entorno cotidiano. Y empezaron a identificar, mediante estas caminatas, se hicieron 2 caminatas, uno en el día y uno en la noche, justo, al respecto de su taller, y se empezaron a evaluar estos 12 indicadores específicos en esta ruta que ellas habían identificado, que en este caso era la ruta cotidiana. Era la ruta cotidiana que realizaban de salir de casa a todas sus actividades del día hasta regresar. Los lugares por los que iban, ¿no? Teniendo ojo en estos 2. Entonces, una vez que hacemos la caminata igual fue fluido.
¿no? La herramienta igual es un material un poco denso, entonces no vas caminando y evaluándolo. Si no, se hace una pequeña introducción de qué significa cada indicador y un poco cómo mirarlo. Caminamos y de ahí ya regresamos a un espacio, una casa, un parque, y ahí platicamos y empezamos a evaluar cada indicador, ¿no? A comentarlo. Entonces hicimos justo esta sistematización de los 12 indicadores, empezamos a poner la calificación que cada mujer califica su indicador, y como resultado final de esta evaluación es una matriz justo multidimensional de qué indicador o qué elemento es el que pues es más prioritario atender, ¿no? Entonces, en este caso pueden ser 2 o 3 categorías, 2 o 3 indicadores que ese espacio esté pues requiriendo una intervención urgente, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener estos datos cuantitativos, pues justo nos va a permitir pasar a la etapa que queremos llegar con esta auditoría, que es empezar a pasarla primero a la escala local, ¿no? A las autoridades locales, entregarla y pues que pueda funcionar como una herramienta de política pública para más adelante pues reestructurar cómo estamos asignando presupuestos, ¿no? Al espacio público, nuestros planes de desarrollo, nuestros planes de planificación urbana, nuestros programas de movilidad, de mejoramiento urbano, etc. Aquí son algunas fotos de los recorridos que hicimos, de Santiago, Chile, la caminata, como les dije, con 6 mujeres, solo mujeres, ojalá que no sea acompañada por hombres. Y también esta segunda foto fue la caminata que realizamos justo hace poquito en México, en una colonia de la periferia, Azcapotzalco. Ahí participaron mucho más mujeres y niñas. Niñas y niños. Niñas y niños no califican la auditoría, pero acompañan y por supuesto que su experiencia suma la percepción que tienen del espacio. Y aquí podemos ver también cuando ya estamos calificando la auditoría, y después, claro que es la charla de retroalimentación para que todas conozcamos por qué calificó cada una de esa manera su auditoría, ¿no? Y como pueden ver, o sea, esta herramienta realmente la hicimos que sea muy accesible y asequible a todas las mujeres. Entonces nosotros imprimimos la auditoría y se la entregamos a las mujeres, ¿no? Entonces todo es como muy, pues una herramienta como muy de táctica, ¿no? Como de imprimirla, tenerla, aplicarla y así. Ahora hay que ver con estos escenarios de contingencia qué pasa con las herramientas digitales, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos reunimos con el grupo de mujeres? ¿Cómo entregamos la herramienta? ¿Cómo van a ser los resultados? El escaneo, etcétera. Pero bueno, son justo elementos que ahora nos hacen cuestionarnos, ¿no? Pero básicamente es eso, y más bien abrimos a comentarios o dudas de parte de ustedes. Gracias. Sí, una primera pregunta tendría yo por acá, bueno, digamos, para aclararlo bien. Uh-huh. Evaluación que se hace desde la percepción, ¿no? De cada quien. No es una medición estricta de cantidad de iluminación o eventos peligrosos con los que me topé, sino es una percepción general del trayecto. Así es. Cada quien, y después ese trabajo de evaluación de cada una se promedia, ¿qué se hace? Sí. La auditoría tiene, más bien la guía, porque ahora se llama guía, es este documento, esta herramienta que les platicaba Koyani, con una serie de indicadores que se evalúan desde la percepción, como Cheo dice, y luego también hay un formato donde se vacían o se concentran los datos que cada mujer que, digamos, hizo su propia guía y evaluó, se concentran, ¿no? Digamos que hay una herramienta que lo acompaña, porque justo en esta como matriz de resultados lo que se hace es el resumen de todas estas percepciones que se evaluaron en este trayecto que se caminó, y donde distintas mujeres desde sus propias vivencias califican, ¿no? Cómo perciben el espacio. Parte del proyecto de la herramienta no nada más es como que es
un archivo que está ahí para descarga de impresión. La idea es que también tengamos por lo menos 1 o 2 videitos donde se pueda dar una explicación muy breve, ¿no?, a la gente que la quiera usar sobre cómo es el mecanismo de que se evalúa con la guía, pero que también hay un formato donde se vacía la información y que ese es el formato que nos ayuda a tener como el resumen, digamos, general de esta percepción colectiva de las mujeres. Vale, por allí creo que hay preguntas. A ver, Jaime. ¿Aló? ¿Tienes una pregunta? Eso. ¿Me oyen? Sí. Chévere. Hola, muchas gracias, Claudia, Collani. Buenas tardes. Viendo el instrumento que amablemente han compartido y comparándolo, pensando que hemos trabajado a veces en Ciudad Laboratorio con instrumentos cercanos, con cierta similitud, viéndolo ahora de nuevo y parecido al nuestro, me pregunto que el instrumento es como, trabaja el espacio como el espacio físico. Pero hoy lo pensé por primera vez, ¿no? Este instrumento ese instrumento y los nuestros no consideran la interacción con las personas. Me preguntaba, por ejemplo, si han pensado alguna vez en un indicador como amabilidad, hostilidad, violencia de género, neutralidad, agresividad. Es decir, ese instrumento pareciera que en el espacio público no hay personas, es vacío. Solo vemos, bueno, percepción, seguridad, iluminación, transporte, pero no pensamos en que hay personas que pueden ser amables, gentiles, hostiles. Lo estoy pensando por primera vez y quería compartirlo con ustedes. De pronto se me vino a la cabeza esa pregunta. No lo había visto antes. Sí, hay. Que no, o sea, lo que les enseño ahora igual es una versión como muy corta de los indicadores, pero cada indicador justo evalúa una serie de como 10 o 15 elementos por cada indicador, y justo lo que comentas, sí, justo en el indicador habitabilidad del espacio, justo nos referimos a eso. Cuando salimos a calle, ¿a quién vemos? ¿Quién permanece? ¿El espacio público es solo para tránsito o para permanecer, para estar? ¿Qué actividades hay? ¿Quién está ahí? ¿Hay más presencia de hombres o de mujeres o de niños o de diversidad de género, etcétera? Entonces, sí, todos esos elementos justo que tú mencionas se evalúan, y en seguridad y en percepción del espacio de peligro, perdón, está muy presente eso, porque la violencia de género, o sea, por lo que sabemos, justo las mujeres en el espacio público estamos mucho más expuestas a distintas violencias de género, ¿no? Que son muchos grados. El mayor es justo el acoso sexual, el feminicidio. Entonces hay que evaluarlo como con toda la gradualidad, ¿no? Entonces una violencia para nosotros justo en el espacio público es también la infraestructura, ¿no? Una falta de banqueta, una falta de señalización, una falta de parada de transporte digna es una violencia ya a las mujeres en la calle. Pero también, por supuesto, que lo es, que no haya, por ejemplo, iluminación adecuada, que solamente haya iluminación, por ejemplo, hacia la calle y no hacia la vereda, donde caminan las mujeres, que no haya equipamiento digno y adecuado cercano al entorno de la vivienda, es una violencia. Entonces, sí, es como bien, buscamos que sí fuera como bien como específico lo que estamos evaluando. Entonces, más adelante, si quieren, les comparto por supuesto, les vamos a compartir la guía para que ustedes vean justo qué elementos se mide y se quiere, o sea, no se mide, pues, se quiere entender desde la percepción y cómo la viven las mujeres. Y también a lo que tú nos preguntabas, Cheo, la percepción, o sea, claro, este instrumento como justo es de percepción de las mujeres, de una manera es un instrumento más cualitativo, pero también sí tiene una parte de sistematizar de modo cuantitativo, ¿no? Para tener datos. Entonces, porque justo cómo podemos hacer que cambie un plan o una planificación urbana, pues teniendo datos, ¿no? Teniendo datos como más estadísticos, más específicos. Entonces, al entregarle esto nosotros a una autoridad local, tiene justo la respuesta de hacia dónde ir, ¿no? No está haciendo una propuesta de la nada, sino que una propuesta que nace de la mujer o de las mujeres que viven y saben y son las expertas del territorio.
pero que aparte considera justo la percepción y la subjetividad de habitar los espacios, ¿no? Entonces, sí, Claro. es... Por acá hay un par de intervenciones en el chat. También Eduardo Ocariz hace unas preguntas, qué indicadores, qué buscando, solo para mujeres, qué optimiza el resultado. Y Oli tiene un par de preguntas Ajá, que no sabemos. A ver, Oli. que nos diga, sí. Ah, mira, interseccionalidad entre mujeres y también humanismo feminista. Oli, te escuchamos. Perfecto. Hola, ¿que lo respondo, Claudina? Sí. Si quieres, responde tú el de la interseccionalidad y ya yo paso al urbanismo feminista. Perfecto. Interseccionalidad entre mujeres, me refiero a que las mujeres de repente pensamos que es un grupo homogéneo, ¿no? Que yo y tú tal vez somos iguales. Primero, no te estoy viendo, no sé cómo eres. Entonces, en interseccionalidad nos referimos a... Mira, Hola. hola. Voy. No sé cómo eres, no sé cuál es tu clase socioeconómica, no sé tu edad, no sé dónde vives, no sé tu barrio, no sé tu grado de escolaridad, no sé si tienes una discapacidad física o no, no sé tus intereses. Entonces a eso nos referimos. Justo lo que queremos con este instrumento es entender y reconocer la diversidad y pluralidad de mujeres que usan y habitan los espacios públicos. Entonces eso un poco desde el género o desde desde el urbanismo feminista, que es desde nosotros, desde donde nosotros construimos esta herramienta, se refieren a interseccionalidad. Pero básicamente es eso, ¿no? Es que cuando estemos trabajando con mujeres, no las veamos como un grupo homogéneo, no son iguales. Entonces, eso. Okay. Me parece importante, interesante Ver, hola, porque... mira, ahorita se hablaba, ¿no?, de la interseccionalidad. Es un poco lo que Koyani menciona tiene que ver con el concepto del urbanismo feminista, donde esta idea, el urbanismo feminista responde a este cuestionamiento que las mujeres nos planteamos, que parte de la premisa de que el urbanismo no es neutro, o sea, la manera en la que la ciudad se ha ido planeando, ideando, construyendo, no es neutra, sino que responde a un estereotipo de persona que lo va a usar, que es el hombre joven, sano, que tiene todas sus capacidades, ve, escucha, puede caminar, etcétera, ¿no? Y partiendo de esta premisa de que la ciudad ha sido concebida figura, hay varios sectores, no nada más uno de la población, que han quedado fuera de esta concepción de ciudad. Entonces el urbanismo feminista lo que hace es este planteamiento desde que cómo, si las ciudades responden o no a las necesidades de las mujeres, pensando además que las mujeres somos distintas, no todas somos iguales. Dentro del grupo de mujeres hay necesidades, por ejemplo, las que son madres, ¿no?, las que cuidan a otras personas, las que quizá tienen alguna discapacidad en la movilidad o algún otro tipo de discapacidad, etcétera. Entonces el urbanismo feminista lo que hace es este planteamiento sobre que no ha habido una neutralidad en cuanto al diseño de la ciudad, que necesitamos entonces voltear y hacer evidente todas estas necesidades, un poco estas necesidades de las que hablamos, por ejemplo, en la herramienta que estamos ahora platicándoles, y que entonces, tal como estamos haciendo la planeación, debería incluirse toda esta perspectiva, estas percepciones, esta forma en que las mujeres viven la ciudad, la forma en que las mujeres se desplazan en la ciudad, y que tendríamos que estar proveyendo de soluciones dentro de los espacios y de cómo en general se construye, atendiendo a las necesidades de esta diversidad de mujeres también. Gracias, sí, me quedó claro. Por ejemplo, me hace pensar en los equipamientos urbanos, como a veces es dejado afuera, o sea, necesidades tan básicas del ser humano como usar los baños públicos, por ejemplo. Es un tema importante porque la ciudad carece bastante de servicios sanitarios. Y más si es un por ejemplo, espacio sí. que es un espacio que, bueno, que históricamente se ha sabido que puede ser o sea, es un espacio que ahí es donde se ve cierta distinción en el género, porque para un hombre no puede ser un sanitario un espacio de peligro, como pudiera ser para las mujeres. Un sanitario que esté apartado, que esté solitario, que no tenga
¿sabes? Vigilancia, son cosas que, o sea, no es cualquier tema, son temas importantes. Justo lo Sí, que acabas de decir, perdón. y ahora que lo mencionas, por ejemplo, el tema de los sanitarios es como su clarificador en ello, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, son quienes, debido a la división sensual del trabajo y de que históricamente se han asignado roles, ¿no? A los hombres y a las mujeres cuidan, por ejemplo, a los niños y a las niñas, ¿no? Y los niños y las niñas cuando salen al espacio público requieren también usar servicios, ¿no? Y la falta de ellos es lo que pone justamente en aprietos a las mujeres. La ciudad no les brinda estas soluciones que requieren para hacer estas tareas de cuidado que históricamente las mujeres han hecho porque este rol se les ha asignado. Entonces, parte del planteamiento que hace el urbanismo feminista es la ciudad de los cuidados, o sea, la ciudad tiene que estar también construida, hecha y pensada para todas estas tareas que históricamente se les han asignado a las mujeres y que al final del día son el sostén de la existencia y de la vida, ¿no? O sea, de la vida misma, de la sobrevivencia de la especie, etcétera, ¿no? Entonces, sí, este ejemplo que tú pones, ¿no? O en los espacios cuando no se proveen de, por ejemplo, bebederos, ¿no? O bancas para sentarse, ¿no? Las personas mayores se cansan, las niñas y los niños se cansan cuando caminan, que en los parques haya como todo este tipo de acondicionamiento, ¿no? Para que estas tareas pues puedan llevarse a cabo en cualquier espacio de la ciudad y no nada más en un espacio privado. Está bueno como la pantalla. Hola, Cheo, tienes el audio en mute. Gracias. Aquí en el chat hay un par de preguntas más. Hablando un poco, ahondar en esto de los espacios de cuidado. Este tema de la ciudad cuidadora, creo que no, hay mucha gente que no lo tiene muy claro. Sería interesante como que profundizaran en eso. Pues básicamente las mujeres y los hombres tenemos roles asignados de las labores que están, digamos, asociadas con el género que se nos asignó, ¿no? Y históricamente las mujeres han sido las cuidadoras, las personas, ¿no? Las mujeres son las que se encargan de cuidar a otras personas, ya sean niños, niñas, personas mayores, personas que tienen alguna enfermedad, ¿no? De llevar a cabo las tareas que tienen que ver con el cuidado del hogar, no sé, proveer de alimentos, limpiar, mantener todas estas actividades que tienen que ver con el cuidado, pues, de la vida, ¿no? Estas tareas de cuidado son justamente lo que dan pie a esta idea de la ciudad de los cuidados también, ¿no? De que normalmente, y desde la experiencia de las mujeres es complicado, habrá hombres que sí lo tengan, pero es mayormente las mujeres, muchas de las labores que las mujeres realizan, que son de cuidados, deben estar confinadas a un espacio privado que es donde medianamente existen las condiciones para que las hagan, ¿no? Como yo ponía el ejemplo hace rato, si una persona, una mujer cuida a sus hijos y los lleva al parque, pero en el parque no hay baños, no hay bancas, no hay bebederos, no hay sombra, etcétera, no hay una serie de elementos que necesitan para que las niñas y los niños estén cómodos, para que ella también esté cómoda y pueda a lo mejor sentarse en un lugar con sombra, ver a los niños, vigilarlos para que jueguen, etcétera. Es difícil entonces que las mujeres salgan al espacio público a realizar estas tareas, que además no nada más deberían estar, o no nada más las mujeres deberían ser responsables de llevarlas a cabo. Entonces, justo el urbanismo feminista plantea que la ciudad debería estar diseñada para que estas tareas de cuidado que todos deberíamos, hombres y mujeres, desarrollar a la par, puedan llevarse a cabo en cualquier espacio, ¿no? Sea el espacio público o el espacio privado, pero mayormente el espacio público, que es el que no está dando soluciones a todas estas tareas que las mujeres realizan. Creo que hay algo más. Yo quería también preguntarle, para más adelante, que puedan, ¿cuántas caminatas de estas han hecho, más o menos, en años, en cuántas ciudades distintas? Y si hay más o menos algún tipo de coincidencia en ciudades distintas, ¿no? Si hay algo que atraviese esa percepción, que sea común en ciudades distintas.
Pero bueno, creo que hay otras preguntas allí en el chat. Mira, esta pregunta, bueno, no sé si alguien quiere hacer ahorita una pregunta. Un o... comentario para Cheo, para agilizar. Me parece interesante que Acoyami o Claudina han estado respondiendo en el chat varias de las preguntas en paralelo, así que vamos avanzando y se los agradecemos mucho. Hay varias respuestas que ya están indicadas en el chat. Chévere, para agilizar todo. Ya. Una cuestión interesante y que justo tiene que ver con que el instrumento se rehizo, digamos, o se evaluó para ver si estaba funcionando, es que el original que teníamos se aplicó en dos o tres ahora un instrumento que libera el mundo caminando, deteniéndose a observar ciertas cosas todavía son expuestas a otros riesgos, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos sirvió para también darnos cuenta que la auditoría o el instrumento necesitaba un protocolo de seguridad para las mujeres que lo llevan a cabo, ¿no? Y este aprendizaje pues tuvo que ver con al haberlo hecho en algunas ciudades y darnos cuenta que pues la violencia crece además cuando las mujeres caminan juntas, ¿no? O sea, las mujeres cuando caminamos solas estamos expuestas a ciertas violencias, pero hubo un caso que fue el que nos prendió todas las alarmas y que decidimos no volver a usar el instrumento hasta revisarlo y generar un protocolo, porque sí, unas compañeras hicieron una caminata para evaluar un trayecto y hubo hasta violencia física hacia ellas, ¿no? O sea, fue un caso como bastante fuerte para el interior de la organización y entonces ahí detuvimos un poco, no el proyecto, sino detuvimos como el estar usándolo para justamente reevaluar y darnos cuenta de que además de esta violencia que se vive si caminas sola, hay esta percepción de que mujeres caminando juntas como deteniéndose de repente a ver algo, es todavía una dinámica en donde se exponen aún más, ¿no? Entonces, eso también nos hizo que se revaluara el instrumento y que a partir de ciertas experiencias nos ayudaran al tema de construir un protocolo para usarlo, ¿no? Por aquí Yoli hace una pregunta, si habéis alguna vez en la auditoría con grupos mixtos. Dice que es interesante de ver si la mirada, cómo es la mirada entre hombres y mujeres, supongo, utilizando el mismo instrumento. Sí, eso fue uno de los cuestionamientos justo que nos surgieron y por eso cambiamos el nombre, de hecho, de auditoría a guía. Fue justo esa pregunta, ¿no? Que yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos, que estamos justo empezando a trabajar con perspectiva de género, con justicia de género y desde el marco del urbanismo feminista, ¿no? Decidimos no solamente hacer esta guía con grupos de mujeres únicamente, pueden estar acompañadas por niñas y niños, si son sus hijos, porque justo por las labores de cuidado, pues no las vamos a hacer que los dejen sin nadie, ¿no? Entonces acompañan. Pero no, y esta decisión fue justo porque dijimos que pues ya el urbanismo, la planificación urbana ha estado justo tan sesgada a la experiencia de las mujeres y a las necesidades de las mujeres que queremos solamente que este instrumento sea para mujeres. Entendiendo que puede haber otras investigaciones, otros instrumentos que justo atiendan a identificar claramente experiencia de hombres y mujeres. Pero este fue como una decisión como bien deliberada de no, de como ya basta de este sesgo de género en la planificación urbana y queremos saber solamente qué pasa y escuchar a las mujeres. A ver, ¿alguien más? Sí, vi que hicieron algunas preguntas específicas sobre los indicadores, como a qué nos referíamos con seguridad, con percepción de peligro, y eso viene como mucho más explicado, o sea, como que qué elementos se evalúa en cada indicador. Les compartimos ahora, si gustan, o sea, la guía, aunque les decimos todavía está, o sea, esta última edición que hicimos no está todavía aterrizada,
tenemos que justo hacer el pilotaje, lo íbamos a hacer, pero por COVID no se ha podido. Entonces, de alguna manera no hemos probado esta última versión, ¿no? Y no sé si Claudina respondió la pregunta de cuántas caminatas hemos hecho con esta guía, pero al menos en Santiago, Chile hicimos 2 caminatas, en México se hizo en Puebla, en la Ciudad de México ya llevamos 2, entonces vamos como 5 caminatas, realmente muy pocas. Entonces lo que esperamos justo ahora es pues lanzarla en toda la República, ¿no? Por suerte en Liga Peatonal hay chicas que viven en distintos estados de la República, que son estados, contextos bien distintos, ¿no? Entonces ahí también nos vamos a empezar a dar cuenta que, pues, qué elementos ahí no, o sea, qué no estamos viendo, ¿no? O sea, las mujeres justo nos van a decir qué no estamos viendo como de cada particularidad, de cada contexto. Vale, por acá dice Yoli que es de Madrid, que le encantaría probarla allá. Ella No, pertenece pues nosotros también. Nos a una gustaría organización que se llama Las Flaneadoras. Ah, creo que Qué padre. Interesante. Y Sí. Gabriel por acá pregunta si pueden dar ejemplos de esos planteamientos. Todos. todos. Vale, adelante. Nada más hagan- que salga. Híjole, a ver, el primero a mí que se me ocurre, o sea, yo no sé, toda la planificación urbana tiene sesgos, ¿no? Desde que hay una visión histórica, por ejemplo, que Le Corbusier determina cómo se planean las ciudades, ¿no? La Desde separación que el modulor, o que el y hombre es la medida, ¿no? De todas las cosas, de eso que dice Koyani, ¿no? Como la separación de las actividades productivas, de las reproductivas, ¿no? Que todo esto es, para empezar, es la base del sesgo que existe en la planeación urbana. De ahí podemos dar como ejemplos el tema, por ejemplo, de la movilidad. Hay un sesgo bastante fuerte. A ver. Estoy viendo aquí otras. ¿Han tenido experiencias? ¿Hay alguien que quiera preguntar o son más bien las preguntas aquí del chat? Ay, disculpen, yo voy a tener que irme justo ahora, hablando sí, de las presiones del género. Tengo que volver a mi trabajo, que me mantiene. Disculpen, No, tengo que conectarme al justo contrario, una Koyani, muchas gracias. pero un gusto y Claudina creo que los puede seguir acompañando. Sí, yo aquí estoy. Y Si encantados tienen de más seguir la dudas. conversación. O sea, esta conversación hay que tenerla y nos encantaría aplicarla en Caracas y en otros lugares, por favor. Entonces, pues creo que nos seguimos ya todos en redes. Claudina tiene un blog donde escribe, yo también, donde pueden seguir pues escuchando y que siga la conversación, ¿no? Gracias, Cheo, y Gracias a ti. a Ciudad Laboratorio. Gracias. Gracias. Estoy leyendo que hay varias, ¿cómo se llama aquí en el chat? Varias, pues dudas, mensajes, comentarios. Bueno, voy a ir como leyendo las que están aquí. Decía, ¿han tenido experiencias con otros grupos sujetos a violencia de género? No, la auditoría siempre se ha aplicado por mujeres, ¿no? Y justo porque, como comentábamos, son indicadores construidos por mujeres y las caminatas, todas las que hemos hecho, que no han sido muchas, también han sido por grupos de mujeres, ¿no? Y más bien las experiencias que tenemos corresponden o responden más bien a este sector de la población, ¿no? Luego me comentan aquí, parecía interesante saber cuáles puntos en común han encontrado. Híjole, no hemos hecho todavía como cruzado los resultados de las ciudades en las que hemos hecho o en donde en su momento aplicamos la auditoría, que ahora es una guía, pero sí queremos, por ejemplo, ahora que sacamos esta nueva versión que es la guía, la idea es que nos gustaría también generar ciertos datos que tuvieran que ver con que hagamos una serie de caminatas en distintas ciudades, pero en zonas que tengan más o menos circunstancias parecidas. Por ejemplo, nos gustaría hacer caminatas en periferia nada más, ¿no? Para que eso también nos dé a nosotros un
poco una idea de si todas las periferias en México presentan exactamente los mismos niveles de inseguridad o seguridad que perciban las mujeres, ¿no? Eso está todavía por trabajarse, porque como decía Koyani, sacamos la nueva guía, vino el COVID y entonces no hemos podido todavía pilotear esta nueva porque no se puede salir al espacio público. Pero es de las cosas que queremos hacer si queremos contrastar justamente cómo es la experiencia de caminar de las mujeres en distintas ciudades del país, ¿no? Quiero preguntar, un poco Sí. en función del proyecto en el que estábamos, este taller de actuar desde lo cercano. Yo sospecho que las caminatas, de alguna manera, te sacan del lugar de donde tú eres, es decir, donde tú te sientes más cómodo, en este caso más cómoda, ¿no? Yo vivo en mi barrio y en estas 2 o 3 cuadras donde habito, a lo mejor me siento mucho más segura, pero en lo que voy transitando la ciudad y me voy moviendo mucho más allá, quizá la percepción de seguridad cambie, ¿no? No sé si eso es una idea falsa o tiende a ser así, que en esas caminatas, en esos recorridos, las mujeres, la percepción de seguridad o de otros elementos que están allí empiezan a ser más negativos en la medida en que se hacen más distantes de su espacio más cercano, donde se sienten además que tienen como las condiciones esas de las mujeres que cuidan, ¿no? Que sienten como que tienen todo a mano. Mira, no es algo que hemos evaluado desde el instrumento, esta cuestión como de la proximidad o las distancias de los traslados y cómo si esta percepción va cambiando con la lejanía, digamos, ¿no? Con la distancia de traslado, pero lo que sí puede arrojar es que como la idea del instrumento es tener un indicador sobre la percepción en estos trayectos que son trayectos en distancias caminables, que son generalmente distancias cortas, ¿no? Son ya sea la distancia que hacen para llegar a la parada del transporte público, la distancia para ir a la tienda que está en el barrio, etcétera, ¿no? Son para evaluar justo estos trayectos cortos, que son los trayectos que las mujeres caminan, ¿no? No hemos todavía llegado como al nivel de evaluar esta cuestión de la lejanía, la proximidad, porque está muy enfocada a los trayectos cortos a pie. Vale. A ver, ¿hay alguna otra pregunta por allá? ¿Que alguien quiera asomarse y hablar? Vanessa, ¿tú estás viendo? Saludos Cheo. Ajá. Saludos Claudia. Bueno, saludos a Koyani que ya se Hola, ¿qué conectó. tal? Adel, no pongo el video porque ahorita me lo quitó. O sea, no sé qué pasó. Pero bueno, no es una pregunta, es un comentario solamente. Mi novia vive en México en estos momentos y sí, ella es psicóloga, hizo una maestría en la UVM y en la UNAM. Y justamente cuando fuimos a Ciudad de México vimos en el metro que existía estas áreas de seguridad, con el metro, con el vagón rosa, algunos puntos neutros de color rosa donde supuestamente era para avisar de peligros o alguna cosa. Y lo otro era que sí nos explicaron que existían colocadas en el metro 2 policías, o sea, 2 mujeres y 2 hombres. Entonces, viendo ahorita esta charla me di cuenta de eso, de lo que están aplicando allá en Ciudad de México. Ella vive ahorita en Querétaro, mi novia, pero no es o sea, no se ve tan agresiva la cuestión de que existe el machismo, pero todavía tienen cierta libertad de andar por la calle bajo cierto criterio de seguridad, no tan estricto. Y ese es un Sí, bueno, el comentario transporte público es Ajá. también uno de los lugares donde más acoso sufren las mujeres y justo por eso hay estas medidas que en el caso, por ejemplo, del sistema de transporte del metro en la Ciudad de México, que es el sistema de transporte más grande del país mexicano, hay, ¿no?, ciertas medidas que se toman en los sistemas de transporte para un poco desincentivar que esto suceda, ¿no? Exacto. Dar una cosa, disculpen, en relación con nuestro estudio en Boca de Metro del uso de
del Metro por las Mujeres, el gran porcentaje de personas que estaban moviéndose entre 8:30 y 10:30 de la noche iban a su casa, la mayoría del trabajo. Pero a pesar de que solo 1/3 de las personas que observamos eran mujeres, el porcentaje de mujeres que iban a entretenerse, más allá de las que iban al trabajo, era mayor que el de hombres. Entonces, en las mujeres en Venezuela, entre 8:30 y 10:30 de la noche, hay un porcentaje importante de mujeres que se están dedicando a hacer otra actividad que no es volver a su casa y que van a hacer actividades de ocio. Entonces, fue un hallazgo interesante en nuestro estudio porque allí hay trabajo que hacer, ¿no? Y hay como un deseo que hay que tratar de mantener. Eso es algo que en la introducción de Cheo, pues. Sí, claro, porque justo, por ejemplo, esto que mencionas y un poco correlacionándolo con lo que hemos estado platicando del instrumento, en el caso de la herramienta, lo que ayudaría es que nos interesaría cómo es el último tramo que la mujer recorre entre la estación del metro y su casa, porque ese es el tramo que hace a pie y que debe ser un tramo relativamente corto, ¿no? En teoría debería ser así, que la proximidad del transporte público no debe rebasar ciertos radios, ¿no? Pero muchas veces también incluso podemos, o sea, justo la intención de evaluar estos trayectos cortos es que también nos hablan de qué tanto probablemente solo ese trayecto está inhibiendo que las mujeres usen el transporte público, porque probablemente una vez estando en el metro hay un cierto nivel de seguridad, no voy a decir que sea totalmente seguro, pero que sea el tramo que tienen que hacer a pie y en la noche además, que el riesgo se incrementa muchísimo más en la noche, es lo que inhibe que haya ciertos traslados o lo que les está prohibiendo o les está negando el acceso al transporte público porque justo ese trayecto corto a pie es el que representa más riesgo a ciertas horas, ¿no? Por ejemplo. Justo es de las cosas que la guía busca de alguna manera evaluar también, ¿no? Mira, hablando de la guía, ¿la van a compartir por acá? ¿Cómo vamos a hacer con la guía? Porque yo creo que, mira, sí, te vamos a mandar un correo con el archivo y también tenemos elaborado un protocolo que se hizo en su momento porque sí nos dimos cuenta que hay que tomar ciertas previsiones que parecen obvias, pero no, que sí hay que, ¿no? Para hacerla, si es que buscan hacer una caminata en algún momento con un bot, nos compartimos por correo electrónico los documentos relativos pues al uso de la herramienta y la herramienta en sí también. Buenísimo, sí. No sé si quiera... Creo que queda una última pregunta que la quiere volver a hacer Oli. ¿Nos escuchas, Oli? Hola, sí, bueno, un pequeño pensamiento, una reflexión, porque bueno, es que... Hola. No sé si se ve no se ve la cámara, ahora sí. Y bueno, que desde que empezó el taller, bueno, no solamente el tema calle, sino el tema noche, porque, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos quizás unas costumbres sociales impuestas de diferente forma, tanto a los niños cuando los crían y a las niñas cuando las crían, etc. Entonces, siempre yo he escuchado eso de que, o sea, esa negatividad que tiene la calle, como, no, que eres callejera o que no salgas a la calle. Entonces, es como bastante cuesta arriba para personas que quieran dedicarse al diseño urbano o a la arquitectura. ¿Cómo hacen para poder intervenir? Y no solamente intervenir, sino ser parte. ¿Cómo intervienes si ni siquiera puedes ser parte de un espacio? Entonces, es un espacio que de alguna manera se presenta de buenas a primeras a ti de forma hostil, por ahí. Y la otra parte es que, bueno, que el diseñador urbano tiene que poner su atención en los servicios, en la luz, en tantas cosas, y qué difícil poder tener tu atención en las cosas que le competen a un diseñador urbano si está pendiente de que no lo estén siguiendo, de que no lo estén acosando, de que le están diciendo en la calle. O sea, es como algo que te roba la atención. O sea, más allá de cualquier cosa, es como la parte humana. ¿Cómo puedo yo estar pendiente de los tipos de árboles que pudieran estar en una calle si tengo que estar al mismo tiempo una parte de mi cerebro a la defensiva o a la ofensiva para defenderme? Es complejo,
O sea, por los dos temas, tanto la noche como la calle, es complejo, pues. Una reflexión nada más. Quiero tomar esa reflexión de Oli para un poco para hacer una última pregunta a Claudina y cerrar, que tiene que ver o sea, todo este tema del urbanismo feminista obviamente es un tema de militancia. Y está claro que es de militancia desde la profesión, además, también. Tú y Akoyani son arquitectas y trabajan el tema del diseño urbano. ¿Cómo cambiamos el sesgo? Porque Oli estaba hablando de la dificultad de hacer todas estas cosas, y yo, un poco siguiéndote, como te sigo desde que nos conocemos, Claudina, veo que Claudina es una persona que está atenta a todos esos elementos que tú mencionas allí, Oli, ¿no? A los árboles, y tiene como una pasión también por saber y conocer todos estos elementos, y se mueve en bicicleta, y se mueve, o sea, hay un ejercicio militante sobre la ciudad que implica, por supuesto, desechar un poco el miedo y abrir espacio y conectarse con más gente que es capaz de crear una masa crítica que haga un cambio. Entonces la pregunta tiene que ver con el tema del urbanismo feminista. ¿Cómo hacemos es suficiente hacer como una denuncia del sesgo del urbanismo más masculino, ¿no? O hay que tomar los espacios? Yo creo que de todo lo que se pueda ayuda. Bueno, creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es que hay que reconocer las diferencias, ¿no? Y trabajar también a partir de ello, ¿no? Porque no asumir más que el hombre es la medida de todas las cosas, como se ha hecho históricamente en los libros de historia del urbanismo y la arquitectura. Yo hay un ejemplo que uso mucho. Yo soy arquitecta de formación, crecí, o mi formación académica en su momento fue totalmente sesgada a estas ideas de Le Corbusier, del modulor, del hombre es la medida. Y hace poco, hace menos de un año, por primera vez conocí una figura del modulor, pero de mujer, que era algo que venía trabajando con este tema de documentarme cada vez más en el urbanismo feminista, y es complicado porque si incluso para quienes de alguna manera hemos empezado a trabajar en reconocer esos sesgos desde la formación que tenemos, ¿no? Independientemente de que mi experiencia de vida de mujer, mi formación académica, tiene mucho que ver con este sesgo, hay que también empezar como a desaprender todo eso, ¿no? Y reconocer las diferencias es una forma también de hacerlo, entender que, y reconocer que la experiencia de las mujeres es distinta y que siempre ha sido invisibilizada esa experiencia, ¿no? Y entonces hay que estarla nombrando, reconociendo, compartiendo, haciéndola evidente constantemente, incluso a las mismas mujeres, para tomar esta conciencia de que sí, esa experiencia es distinta, pero tenemos tan normalizado que esa es la realidad o el espacio público, la calle en la que nos tocó vivir, y que así es que ya no las percibimos, y sí hay que hacer un ejercicio, creo yo, cotidiano para ello. Ahora tú que hablas, por ejemplo, de esta como ejercicio de todos los días, ¿no? De un poco romper los miedos, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí o que la bici me ha enseñado desde hace años que la uso, o el caminar, que lo hago cada vez más a raíz de que trabajo el tema peatonal, es que la ciudad se ve muy hostil desde un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y que es como un medio de transporte que estamos acostumbrados, o relativamente algunos sectores de la población acostumbrados a usar, y que es como por default lo que creemos que es lo más seguro. Y después, cuando uno cambia, también se da cuenta que la ciudad ni es tan grande ni es tan hostil. O sea, sí lo es, pero no es tanto como pareciera que es. Y eso son como lecciones también cotidianas que uno va también aprendiendo, de reconocer espacios en la calle, o sea, reconocer una serie de cosas que a lo mejor ahora ya están sistematizadas en una guía que tenemos o en una herramienta, pero que de alguna manera son experiencias cotidianas que quizá en ese momento no las asumimos como, o las sistematizamos en nuestra cotidianidad, pero que ahí están,
¿no? Y entonces uno más bien como que las empieza como ya a ser más conscientes y reconocer cuando te juntas con otras mujeres y empiezas, por ejemplo, a generar un proyecto como este donde te das cuenta que las percepciones son parecidas, que tenemos una realidad cotidiana que es muy similar y que entonces este cúmulo de experiencias responde a un sistema, a una dinámica que está construida afuera, no es que sea una particularidad o personal, sino que responde a un sistema y que ese sistema tiene que ver con cómo se ha planificado la ciudad y entonces si empiezas a elevar la escala te das cuenta que esto responde, que esta experiencia que estaba normalizada, un poco que no la hacías consciente y que te la guardabas, no es una cosa única, sino que responde a este sistema, ¿no? Y creo que empezar a desengranar eso es muy útil y estarlo todo el tiempo nombrando, ¿no? Hacer estas como todo el tiempo precisiones de que es importante reconocer estas diferencias, ¿no? Es importante también, claro, tener los datos que nos permitan hacer cada vez más evidente estas diferencias que esa es como una parte que a veces es como, a mí me llama la atención como a veces hasta teniendo datos sobre los sesgos tan fuertes que existen en cómo se diseña todo. Yo hace poco leí un libro que se llama La Mujer Invisible, se los recomiendo mucho, de Caroline Criado Pérez, y es un libro que lo único que hace es darte datos, datos, datos. El libro es totalmente una biblia de datos sobre la cantidad de sesgos que existen en lo que quieras que sea diseñado en el mundo. Y ese sesgo siempre ha sido cargado a resolver las necesidades de los hombres, ¿no? Y de un hombre, además, como ya hemos platicado, con ciertas características, ¿no? Porque un hombre con discapacidad no va a tener exactamente estas mismas, o la vida tan resuelta, ¿no? Como un hombre promedio, sano, fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, empezar a sacar todo esto, o sea, hacerlo visible, nos empieza a hacer como evidente esas diferencias que existen y que las mujeres somos más de la mitad de la población y que a la fecha, a pesar de ser más de la mitad de la población, no existen todavía ni siquiera datos suficientes, ¿no? Y para empezar a revertir todo esto que se ha hecho, o este mundo diseñado y estas ciudades y estas calles y estos incluso espacios privados, ¿no? Ahora estoy leyendo igual un libro de Saida Mushi que habla de las casas, las ciudades y las mujeres, incluso también la vivienda, que es el lugar al que las mujeres históricamente han estado recluidas, no siempre han respondido su diseño a las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces es como muy revelador y es importante, creo, estar haciendo constantemente una labor de nombrar todo esto, en la medida también de que lo empecemos a nombrar y de que hay que repetirlo una y otra vez con evidencia, ¿no? Sobre todo porque de repente se tiende a pensar que el sentido común no es ese y que el sentido común ya es lo que es como la verdad absoluta y está bien porque es como se ha diseñado todo, pero pues no, hay un sesgo muy fuerte, ¿no? Entonces creo que reconocer esas diferencias y estarlas nombrando y cada vez empezar a ser visibles, abrir espacios para que las mujeres no nada más opinen, sino también para que tomen decisiones, es muy importante, ¿no? El libro que les decía, el primero, es un libro que se llama La Mujer Invisible. La autora es Caroline Criado Pérez. Es un libro de verdad que a mí me cambió muchísimo, muchas cosas, visiones que tenía. Y sobre todo me dio muchas herramientas, me dio muchas herramientas porque tiene muchos datos estadísticos sobre los sesgos que existen en todo. Desde cómo se diseñan los teléfonos celulares, los cinturones de seguridad de los coches, cómo se hacen las políticas de las banquetas en ciudades en Europa. O sea, es increíble la cantidad de sesgos que hay en todo en el mundo y que es un sesgo que no juega a favor de las mujeres, ¿no? Y el otro libro ya vi que pusieron ahí es el de Saida Mushi. Entonces, pues eso, o sea, empezar también nosotros a ser parte de esta construcción que empieza a haber, ¿no? De esta documentación. Collective.cis, por ejemplo, es un colectivo que se ha dedicado desde hace años en Barcelona, desde lo académico a generar metodologías, a sistematizar toda esta idea alrededor del urbanismo feminista, ¿no? Hacerlo una ciencia prácticamente, ¿no? Que existan metodologías, que se vea cuál es la base sobre la que se está forjando esta idea de la ciudad de los cuidados, del urbanismo que tiene que voltear a atender las necesidades de las mujeres. Entonces me parece que el estar constantemente también haciendo
presente toda esta información en todos los espacios donde sea posible, ayuda mucho a empezar a cambiar ciertos sesgos en ciertas personas, ¿no? Hola, bueno, yo más que nada también preguntaba porque, bueno, yo estoy ahorita estudiando arquitectura y la parte del urbanismo siempre me ha interesado. Entonces, más bien es también cómo se puede motivar estas nuevas generaciones de arquitectos y de urbanistas a que no salgan como ahuyentados de lo que es el tema de hacer levantamientos, de hacer recorridos, porque, ¿sabes? De verdad que es un tema en la que debemos participar todos, de la calle debemos participar todos y la ciudad va cambiando también conforme vamos todos evolucionando y si ya antes estuvo el sesgo o la no participación femenina, creo que va siendo ya también, sobre todo, hora de que también nos pongamos todos a trabajar juntos, pues, que quería comentar. Vale, buenísimo. Bueno, por ciudades sin barreras y sin sesgos. Así es. Escuchando, gracias Claudina por aceptar la invitación, por compartir la experiencia de ustedes, que además sé que quieren, además que se reproduzca un poco este ejercicio y podamos compartir datos. En eso creo que andamos todos y de alguna manera lo que dice Oli, esta es una forma de ir abriendo esos nuevos caminos, ¿no? Para una ciudad distinta. Bueno, así es. muy amable, de veras. No, al contrario, muchas gracias. Que logremos hacerlo en las calles pronto. Pero bueno, por ahora será. Sí. No, pues muchas gracias por la invitación y les mandamos la información. Como decía Koyani, lo que queremos es que este ejercicio se reproduzca en otras ciudades, en otras latitudes, porque incluso eso también nos va a dar información sobre si hay o no estas diferencias, que también es importante saber de circunstancias en las ciudades. Y pues muchas gracias por el tiempo y mucho gusto, Cheo, de volver a verte, conversar y bueno, estamos en contacto. Vale. Gracias. Vale, bueno. Hasta luego, muchas gracias. Seguimos. Bye. Chao.